Buenas tardes. Bueno, ese aplauso no es para nosotros, ese aplauso es para el motivo por el que nos hemos juntado aquí, porque nosotros da igual quién estemos aquí arriba, está mal que yo lo diga porque está don Xavi Aguado y don Antón Castro, pero lo más importante no somos quienes estamos aquí, sino el motivo por el que nos hemos juntado. El León de Torrero. Por el León de Torrero, por don José Luis Violeta de la Justicia, Luisito, para la gente del barrio, que si hay algún mayor por ahí... Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir un cierto hilo conductor porque no se nos vaya demasiado y luego haremos un turno de preguntas y de comentarios, precisamente, pues que Manolo nos pueda contar algún detalle, que un amigo de José Luis o un vecino de José Luis nos pueda contar un detalle, ¿no? Alicia Simón, que vio nacer en Zaragoza. Y sí, bueno, tenemos aquí a históricos alrededor de la figura de José Luis, ¿no? Mirad, brevemente, antes de dar paso a Xavi y Antón, esta exposición nace por impulso de la Peña Zaragocista de la Convivencia, de José Luis Calvo, que me llamó por teléfono. No quiere que lo nombre porque es el tipo más discreto que hay en esta ciudad y es el que más trabaja por el zaragocismo de lejos. Entonces lo tengo que decir. Me llamó y tengo el privilegio de haber podido colaborar con él para lo que yo en mi medida he podido hacer en la exposición. Lo principal es que ha sido un punto de encuentro, la propia exposición estos días ha sido un punto de encuentro para muchas personas que han venido a hablar de José Luis. Por eso digo que lo de hoy está muy bien porque las personas que me acompañan no puedo tener mejor compañía, pero estos días han venido los amigos personales, la familia, Adela, su viuda, sus hijos, sus hermanos, Jesúsín, que los conocéis, bueno, Manolo no me dejará mentir, Jesúsín, José Mari, el nene, su amigo Fernando Ágreda, han venido muchos y todos me han estado contando historias. Espero que no me pase como estos días porque ha sido muy emocionante. Entonces, bueno, espero que sea emotivo el acto, pero que no lo superemos, ¿no? No hace falta que los presente, pero bueno, Antón Castro, en cualquiera de los casos, estamos amigos además de José Luis. Antón Castro, amigo de José Luis, una de las personas que más lo ha entrevistado en las últimas décadas, Premio Nacional de Periodismo Cultural. Y bueno, pues ya lo sabéis, lo conocéis de escritor, lo conocéis de sobras. Y Xavi Aguado, pues si me pongo a explicar también ahora al zaragocismo quién es Xavi Aguado, empezamos mal la charla, ¿no? Para empezar y por coger un hilo conductor, mira, vamos a empezar hablando un poco de, si os parece, de la última, vamos a empezar, digamos, un poco por el final. La última vez que coincidisteis, que seguramente sería aprovechando el 90 aniversario del Zaragoza, ¿no? A mitad de marzo aproximadamente. Sí, hola, buenas tardes a todos y gracias por venir y sobre todo por recordar, ¿no?, a José Luis, que todos los que tuvieron la suerte de conocerlo, que yo creo que la gente que no lo conoció no supo lo que se perdió. Y sí que es cierto, ¿no?, que fue hace 2 meses, creo, 2 meses y algo, que el Heraldo y el Periódico de Aragón nos hicieron un reportaje. Uno fue en el Paseo de Independencia, que recorrimos con José Luis todo el Paseo de Independencia hasta la Plaza España, y luego en la Romareda con el Periódico de Aragón, que ese fue más emotivo porque recuerdo que al acabar la entrevista, estaba José Luis, que por el tema del COVID decía que se había encontrado mal, entonces volvía en autobús, porque me decía que utilizaba el autobús con mucha frecuencia y yo le dije que la acompañaba, tenía el coche cerca del estadio y la acompañé, ¿no?, hasta aquí, lo traje aquí porque me iba paseando, yo creo que hasta por su barrio para mostrar toda su infancia, ¿no? Y me iba contando cosas, las del canal, que he visto antes que él nadaba y hacía las bromas en el canal y me contó todo, ¿no? Y ahora cometí la torpeza, porque fue una torpeza. Yo tenía un compromiso, pero me dijo de quedar aquí a tomar algo. Cuando le dije, tomamos algo aquí y tal, digo, hostia, José Luis, que tengo... Y me arrepentiré toda mi vida, porque cada minuto con él era oro puro, ¿no? Era una persona que trasladaba zaragocismo, vivencia, sobre todo una lucidez, se acordaba siempre de anécdotas de hace 60 años, una barbaridad en el vestuario. Yo casi no recuerdo cosas que han pasado en el vestuario de hace 30, y él, la verdad es que era una cosa que bueno, cuando estabas con él, la verdad es que el tiempo
pasaba súper rápido, ¿no? Y me arrepentí de toda mi vida no haber dicho, venga, me quedo y llamo, que no puedo ir a la reunión que tenía, porque la verdad es que tuve la suerte de conocerlo pronto, ¿no? Porque yo cuando llegué a Zaragoza, pues rápidamente me hicieron una entrevista con él, creo que era cuando ya cumplía una serie de partidos, y me decía, bueno, Xavi, no vas a ganar más partidos, a ver si me vas a quitar el récord. Mira, quédate ahí. La rodilla ayudó a José Luis, en ese caso, tu rodilla. Y bueno, yo le dije que es una de las cosas que siempre he dicho, ¿no? Y no es falsa modestia, digo, a José Luis, aunque te iguale a partidos, te supere, lo que sea, jamás podré ni igualarte en carisma, en estima de la gente. Es que tú representas el zaragocismo, porque has nacido en Zaragoza, en un barrio como Torrero, humilde, te has hecho desde pequeño un hueco en el equipo de tu vida. Cuando bajaste a segunda división, el Madrid, ahora que está tan en boga eso, ¿no? El otro día dije yo también en Twitter, ¿no? Que había unos petardos ahí en Cuarte. Digo, ¿qué está pasando aquí? Estamos en segunda división y luego pedimos ayuda, que nos venga un cubano a salvarnos y estamos celebrando eso. José Luis, si hubiera estado vivo, se hubiera cabreado muchísimo. Él que renunció al Real Madrid estando en segunda, ¿no? Cuando podía haber ganado mucho más dinero, haber ido a la selección más tiempo, pero él no, él dijo que me quedo aquí porque tengo que volver al equipo, a la categoría, y bueno, y años más tarde el Zaragoza no lo renovó, ¿no? Yo creo que eso escenifica cómo era él, ¿no? Todo corazón, nada egoísta, daba siempre el protagonismo a los demás, y yo cuando lo conocí de pequeño, que realmente era el capitán de los magníficos, ¿no? Que los cromos, la verdad que tenía su valor, ¿no? Y luego cuando lo conocí yo se lo decía, digo, de pequeño te había tenido en cromos, y eso para mí era algo... Porque cuando eres pequeño tienes ilusión, ¿no? Y a mí se me dicen, cuando tenía 10 años, que al que tenía en el cromo lo hubiera superado en un partido, o sea, le hubiera dicho que un loco, ¿no? Porque es una persona, ya te digo, que no solo es por lo que jugó, ¿no? Sino por lo que transmitió en todos los campos. He visto todas las fotos que ha reunido Luis en toda su historia y es tremenda, o sea, defendiendo a Ocampos, jugando en campos que ahora sería impensable, ahora esos partidos se suspenderían donde jugaban ellos, con un charco ahí que la pelota casi no circulaba, el diálogo de la niebla, que el árbitro en esta época lo hubiera cancelado el partido, porque si no se ve de una portería a otra se cancela, ¿no? Por eso te digo que encima jugaban en unas circunstancias que le dan mucho más valor a sus partidos, ¿no? Porque está claro que antes se jugaban menos partidos que ahora, ya menos equipos, y por eso he dicho siempre, ¿no? Que con José Luis la pena pues fue eso, ¿no? Que se fue cuando salíamos de la Romareda. Me decía, Xavi, quiero ver antes de morirme al equipo en primera división. Eso fue lo que me dijo a mí también. Claro. Lo mismo. Sí, bueno, mira, vamos sí, combinando y vamos dando paso. Mira, hay un par de datos que me vinieron otro día a la cabeza y digo, tiene que andar por ahí. Y saqué la calculadora entre Luisito, entre José Luis y Xavi, entre los dos, por el número de partidos jugados, es la tercera parte de los partidos que ha jugado el Zaragoza en su historia. Entre dos personas han jugado la tercera parte de los partidos del Zaragoza en su historia. Eso es una verdadera exageración que pone también en el lugar que él no quiere asumir, que es de nuestro gran capitán en vida, que es Xavi Aguado, porque también lo dijo Violeta un día. Dijo, el día que yo no esté, mi heredero es Xavi Aguado. El gran capitán del zaragocismo es Xavi Aguado en vida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este señor es muy modesto, este señor también, y se quita importancia, y José Luis, no sabéis en la estima en la que los tenía y tenía a Xavi, ¿no? como zaragocista, ¿no? Además, bueno, tenéis más coincidencias, tenéis 2 copas cada uno y una competición europea cada uno, es que coinciden hasta en eso, hasta en el número, hasta en el 6, aunque el homenaje se hiciera con el 5, que ahí habría mucho que hablar y no lo vamos a hablar ahora. No. Pero de hecho, la gente me preguntaba, digo, oye, ¿pero con qué número jugaba Violeta? Claro. Digo, hombre, Violeta con el 6. Claro. Siempre hacía la media, que todos os acordáis casi mejor que yo, desde los magníficos hasta... O sea, alguna vez jugó con el 5, pero el 5, cuando estaban los magníficos, el 5 era de Santa María. Cuando estaba en los zaraguayos, el 5 era de Manolo González, que jugó 12 temporadas y fue casi siempre titular indiscutible. Y él luego, formando ese dúo que formaban en la media, era siempre, pues, por supuesto, País Violeta, incluso hubo Isasi Violeta, Pepín Violeta. O sea, hubo un montón, y luego jugó, por supuesto, con Planas Violeta, con Fontenla Violeta, con Molinos Violeta,
no sé, o sea, que yo nunca, no recuerdo, apenas desde que yo lo sigo desde La Coruña, porque primero lo sigo en La Coruña, hasta aquí, yo no me acuerdo prácticamente de verlo nunca con el número 5. No, mira, ni en la selección española, porque en la selección española a veces jugó con el 4, cuando hacía media, por ejemplo, con Costas Uriarte, alguna vez, o sobre todo cuando era Violeta Claramunt. Tenemos ahí un equipo que era Violeta Claramunt, quiere decir que siempre jugaba con el 4 o con el 6. Sí, o sea, Violeta en el Zaragoza, que además estuve revisando con esta cosa, dije, bueno, ya me lo voy a tomar en serio. Estuve revisando fichas de partidos, jugó con el 2, con el 4, con el 5, con el 6 y con el 8. Y con el que más partidos jugó fue con el 6. Claro. Se acabó la polémica. Bueno, perdón, buenas tardes a todos, me encanta estar aquí. Lo primero que quiero decirles es que en este momento están operando de la muñeca a Pepe Melero, que por eso no puede estar aquí, que saben que tuvo un pequeño accidente, ya lo has contado tú todo, no cuento nada más, pero acabo de mandarle un mensaje a Yolanda Polo y que bueno, que todo va bien y que pronto sabremos cosas. Sí, no, perdón, y quiero aclarar también esto. No he querido decirlo porque no es un sustituto Antón de nadie, quiero decir, Antón... en el primer momento íbamos a estar los 4 y Antón no se lo dije realmente porque por cuestiones de trabajo. Por amor, porque ha hecho un ejercicio de generosidad saliendo de su trabajo, viniendo y volviendo a su trabajo corriendo. O sea que... Pues, no, mira, te iba a decir, por seguir un poco con el sí, quería contar dos cosas. Vale, cuenta y luego vamos por ahí. Sí, quería contar dos cosas de... A ver, yo... De niño, sinceramente, ya lo he contado muchas veces, yo jugaba al fútbol, digamos, incluso fui con 12 años entrenador de fútbol de varios equipos y sobre todo yo descubrí al Zaragoza en aquellos reportajes, yo soy del 59, o sea, ya no soy un niño, ¿no? En aquellos reportajes que publicaba Julián de Reollo en Ascolor. Y entonces de repente un día publicó un reportaje sobre el Zaragoza de los Magníficos. Y claro, me puse a leer aquello y claro, pues ya me aprendí de memoria todos los equipos. Y además como había un montón de jugadores gallegos, dije yo, bueno, tal. Y entonces yo empecé a jugar. Mis padres vivían en Arteixo, donde ahora está, como saben, donde está ahora pues Amancio Ortega. Entonces yo tenía una caja de botones y yo jugaba siempre con los botones. Y claro, los botones más bonitos, hay un momento que yo me aficionaba al Zaragoza, pues los botones más bonitos eran los del Zaragoza y luego había otros. Entonces, bueno, el primer juego que yo hacía, así de equipos clásicos, el Zaragoza de los Magníficos, porque estaba Severino Reija, estaba Pais, estaba Marcelino Martínez Cao, que era de un pueblo no muy lejos del mío, o sea, ¿sabes? Y lo que me pasa luego es que, claro, veíamos el fútbol en televisión. Y yo no sé si muchos de ustedes se acordarán, Violeta tenía una presencia enorme en el fútbol, cada vez que salía en televisión, o sea, yo estaba alucinado. Yo vi al Violeta que vi ya jugar de verdad, así ya con plena conciencia, con 15, 16 años y un poquito antes, ya en los años 70, 72, 73, es el Violeta de los zaraguayos, ¿no? El que está preparando. Claro, tú veías aquello y dices, hombre, pero este jugador, qué personalidad, qué elegancia, qué poderío tenía, cómo mandaba. Bueno, o sea, yo me acuerdo, yo creo que el partido del gol de la niebla, yo creo que lo transmitieron por televisión, ¿no? ¿Verdad? Fue el famoso partido del gol de la niebla, que yo me acuerdo que además es cuando él marca un gol marca un gol. O sea, yo me quedé alucinado con eso. Y luego solo por no tampoco extenderme mucho, porque... Mira, perdón. Manolo nos va a aclarar. Sí. Es que me acuerdo perfectamente, sí. Y luego además, curiosamente, hay... Sí, me acuerdo... No, todavía no. Le faltaba poco. Mira, a colación... Sí, exacto. Fue muy polémico. Bueno, hay un libro que les recuerdo, que si alguna vez lo ven, hay un libro que a lo mejor tienen en la biblioteca que se llama Cuentos a patadas. Y ese gol lo cuenta, creo que es Ángel Petisme, o sea, ese que fue muy famoso. Bueno, solo dos detalles más de la relación reciente, porque no quiero tampoco extenderme, pero... Mira, no, pero antes de la relación, digo, por hacer una postilla a lo que acabas de decir, ya digo, yo sé lo que sé porque lo conocí desde crío por familiaridad y luego como vecino de barrio. Pero sé muchas más cosas también por todo lo que me habéis contado, personas que habéis venido estos días y otras que no han podido venir hoy. Y uno de ellos me dijo una frase que al principio no la entendí, dice, mira,
el vecino que tenía yo de localidad en la Romareda decía, míralo, Violeta, el dueño del balón. Y claro, me lo dijo, dije, bueno, el dueño del balón, Messi, ¿no? Dices, bueno, pues el dueño del balón te dice, no, el dueño del balón, como cuando jugábamos en la calle, que era el dueño del balón, que el balón era suyo, y cuando quería se había terminado el juego, digamos, ¿no? O sea, él era el jefe en el campo y era el que decía, casi los minutos los marcaba, él lo decía, aquí, hasta aquí ha llegado el partido, ¿no? El dueño del balón. Sí. Bueno, luego les leeré una cosa, ahora que has dicho eso del dueño del balón, cuando avance la conversación, una cosa de cómo era el carácter, que ustedes lo conocen muy bien, pero él era un hombre, curiosamente, era una persona que se transformaba en la vida cotidiana, era una persona asustadiza, prudente, cariñoso, pero que no... ¿Sabes? Y sin embargo en el campo era todo lo contrario. Pero eso es la mayoría, ¿eh? Antón, sí. La mayoría somos bueno, así. Tú también. Sí, porque a mi mujer siempre le decía en la grada, dice, ¿en casa también es así o no? ¿En casa los claro, usan o no? En casa no era tan agresivo como en el campo. También te digo que cada vez que veo las tarjetas rojas que tienes, Xavi... Bueno, eran tarjetas rojas más por protestar y eso. Claro, porque digo, claro, en ese listado donde salen las primeras tarjetas, por supuesto, no está, Violeta no está, porque es verdad que no recibía tarjetas, salía cerca en las fotos porque expulsaban a Ocampos, a su amigo Ocampos, y entonces estaba cerca protestando, ¿no? Pero digo, Diego, Prieto y Martagón, que no estén en esa lista, que estos coincidirán contigo, y que no estén en esa lista... Y Pablo Alfaro. Bueno, Pablo Alfaro sí que está. Pablo sí que está conmigo. Pablo está por delante, verdad. de es verdad. Está empatado, sí. Sí, bueno, eso, sigue... Está empatado y bueno, pues solo dos detalles recientes. Bueno, cuando va a hacer los 80 años, pues yo tenía como el deseo de entrevistarlo. Entonces, bueno, estuvimos en su casa, ahí en Sagasta 50, estuvimos como 4 o 5 horas. Estaba Pepe Melero, que luego se tuvo que marchar. Y entonces una de las cosas que más me llamó la atención fue viendo ahí el canal Imperial que cruzando la calle, o sea, no habíamos empezado la entrevista porque hicimos la entrevista, digamos, donde está la conserjería. Entonces me dice, bueno, Antón, yo le pregunté, oye, yo tengo mucha curiosidad, le dije yo, un niño de barrio como tú, cuando el canal era navegable, cuando había todavía, quedaban un poco de residuos de aquel barco Cisne que se hablaba y tal, dice, hombre, a mí lo que más me impresionó, Antón, fue que yo tenía un amigo que nos lanzábamos desde la orilla, se va hacia abajo, no salía, pasan 10 minutos y de repente descubrimos que se había muerto en el fondo. O sea, así empezamos la entrevista, que yo nunca lo había, o sea, así empezamos la entrevista que me quedé, imaginaros, ¿no? O sea, luego me contó otras cosas como muy bonitas, pero dice, esta es una de las primeras experiencias que yo tuve de infancia, entonces, bueno, hablamos de todo, fue una conversación muy, muy bonita, maravillosa, fantástica. Y luego, estas cosas que te regala la vida, cuando se hizo este libro del Zaragoza reciente, que hizo el periódico de Aragón, perdón, Heraldo de Aragón, espero que no haya aquí, no lo digáis, que me matan, me matan. Este periódico, ¿sabéis? Pues resulta que fuimos a presentarlo y a hacer unas fotos a la Romareda. Y vino Violeta y Canario. Entonces, bueno... Otro vecino del barrio. Otro vecino del barrio, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos ahí, al final nos quedamos los tres... Y nos vamos al lado de los Renoir. Me dice Violeta, no te irás a casa ahora, te tengo que invitar. Entonces fue, imaginaros, con Canario, con él, recordando, bueno, de todo, ¿no? O sea, Canario siempre te recordaba, por ejemplo, claro, los partidos, la buena relación que tenían. Los dos habían estado viendo un partido, yo creo que era contra, no quiero mentiros, pero yo creo que era contra la Real Sociedad B. O sea, que habían salido como los dos absolutamente decepcionados, o sea, en esta temporada. Y bueno, fue maravilloso porque, claro, con ellos paseabas, o sea, es decir, tenían esto que estás diciendo tú, o sea, lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, cada vez que te contaban una cosa, no es que te la contaran, es que te llevaban allí y estabas viendo una película del tiempo, ¿no? Y no hay cosa como más... Realmente ese viaje en el tiempo que haces, el fútbol realmente te llena de, ¿sabes? O sea, es como si te contaran un cuento, porque nosotros hemos vivido el fútbol, bueno, creo que incluso ahora, es decir, vivimos el fútbol como un cuento, era como, no sé, como algo absolutamente fantástico. Por ejemplo, yo siempre digo cuando me preguntan, oye, Antón, pero tú ¿por qué sabes tantas alineaciones? O sabes unas cuantas, y entonces, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo tenía un profesor
que me decía, me preguntaba, o sea, una de las cosas que más valoraba era que supiéramos los nombres de los campos del fútbol español, porque de repente decían, si tú sabes dónde está la Rosaleda, ya sabes una ciudad que se llama Málaga. O de repente te preguntaba, a ver, ¿qué sabes? Por ejemplo, yo recuerdo esta pregunta, ¿tú qué sabes de Zaragoza? Imaginaos, con 8 o 9 años, de Zaragoza sabíamos muy poquito, y entonces yo dije, hombre, yo de Zaragoza sé 3 cosas. La Romareda, Violeta, y le dije, y por supuesto, el Ebro. Entonces, o sea, era una cosa como muy bonita, o sea, nos enseñaba así. Sí. Bueno, por ir combinando, decía, has empezado además antes a decir un poco de tu conocimiento de Violeta como niño allí en tu tierra de nacimiento, que por cierto, claro, tú eras jugador de baloncesto. Sí. O sea, este señor jugaba con Tomás... Con Tomás Llofresa. O sea, el gran base. Con el gran base, o sea... Sí, nada. Le pasó lo mismo que a él le pasó con la bicicleta, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Que íbamos para otro deporte y la vida nos derivó al fútbol. ¿Eres base tú también o qué eras? Sí, bueno, jugaba de base olero, o sea, era una posición que tampoco era muy definida porque yo estuve hasta los 13 años, he sido 14 jugando. Tampoco en aquella época no era tan circunscribirse en una posición fija. Sí, pero bueno, aún así, aún jugando a baloncesto ya has empezado a dar una pincelada antes, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Violeta o cuál es el primer partido que viste en el que te fijaste en Violeta, ¿no? Bueno, está claro que en aquella época no había tanta, ¿no?, documentación ni partidos como puede haber ahora, ¿no?, que se retransmiten hasta los entrenamientos. Pero sí que es cierto que yo lo primero que hago cuando me toca hacer el servicio militar aquí en la base aérea de Zaragoza es documentarme, ¿no? Yo ahí firmé ya por el Real Zaragoza y conocía pues, los equipos de los últimos años, ¿no? Yo creo que empecé a ver al Real Zaragoza bueno de Ben Hacker, la Copa del Rey del 86, esos Zaragoza que yo no me creía, ¿no? La noche que me llama Valeriano Jarné, en paz descanse, ahí al cuartel y me dice que el Zaragoza está interesado en mí. Yo pensaba que era una broma de alguien de Barcelona. Digo, estos cabrones, me ha llamado un tío pasándose por Valeriano Jarné, periodista del Heraldo, que me quiere el Zaragoza. Y yo toda la noche ahí en la base aérea sin poder dormir, digo, ¿esto será verdad o no? ¿Tú crees que se podía imitar esa voz? Bueno, yo que no lo conocía a Valeriano, yo que no lo conocía, claro, dije, me lo tragué todo, ¿no? Y dije... Y entonces llamé a mi padre para descansar también, le dije, oye, me ha llamado un señor, y dice, pues intentaremos hablar. Y sí, él tenía más información hasta que José Ángel Zalba, que por aquel entonces era el presidente, ¿no? Y ahí es un poco cuando me empiezo a documentar sobre Violeta, ¿no? Porque claro, lo primero que haces es mirar a ver la historia del Real Zaragoza y ves... Por eso los referentes... Claro, y es que había una distancia sideral de Violeta con el segundo clasificado, que era Manolo González, que creo que tenía 383 partidos. Sí, 88, 84, sí. Y José Luis tenía 471. Bueno, hay una cosa también, una anécdota que luego os contaré sobre esos 2 partidos que hay ahí colgando, porque yo, claro, cuando voy a cumplir los 471 partidos, que igualo a José Luis, porque en teoría al principio tenía 471, pues es un partido que jugamos contra el Español y Chechu Rojo no da la alineación hasta media hora antes de salir a calentar. Y no me pone. Yo veo la alineación y digo, ostras, no voy a jugar, no bato el récord. Y está José Luis, perdón, en el palco con la placa. O sea, para dártela. Estaba con la placa, con la fecha puesta, partido contra el Español, bate mi récord de partidos. Y me viene el directivo a final del partido y dice, oye, que no sabíamos que iba a jugar, Chechu Rojo no quiso decir nada. Pero bueno. O sea, ¿Y no jugaste? No jugué, ¿no? Hombre, él tenía la placa para dártela, pero a lo mejor una sonrisa por debajo sí, también llevaba. No, claro, decía, por fin no me ha batido. Salvo un match ball. Claro, y lo curioso, yo esa placa la tengo en casa, porque al partido siguiente sí que vamos, creo, a Pamplona, y luego venimos a casa contra el Betis, que es cuando cumplo los 2 partidos ese más. Ese día se inventará lo de Chechu, vete ya, ¿no? Sí. No, pero fue curioso, porque claro, yo en casa tengo como si le bato el récord de partidos, ¿no? Y luego ya al día siguiente me lesiono y hago 473. Y como 10 años después de batir el récord, no sé si es Pedro Luis Ferrer o
me llama y dice, ostras, que creo que hay 2 partidos que jugó Isasi, no, que jugó Violeta, se lo apuntaron a Isasi. Sí. Y dice, creo que estáis empatados. Y yo le digo, pero no se le digas nada. Claro, eso que quede entre tú y yo. Pues yo como vecino de Torrero me alegro de eso. Sí, no, para mí encantado de compartir récord, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la época de José Luis, la documentación era mucho más complicada que en mi época, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho durante muchos años creí que tú tenías 2 partidos más que, Sí. o sea, bueno, casi todos, ¿no? Parecíamos que tú eras el héroe. No, yo creo Ahora que... eres un héroe compartido. No, a mí, de verdad, siempre se lo he dicho, que sí, hombre, siempre es bonito batir récords y más a una leyenda como José Luis, pero yo, cuando hacía los reportajes, el último que íbamos por el Paseo de Independencia, tú veías cómo le miraban a él y o sea, se les iluminaba la cara a la gente, sobre todo mayor, que había visto jugar, y yo decía, eso, José Luis, yo no te podré igualar lo que representas tú aquí en Zaragoza, porque tú eres como el escudo. Ahora veo ahí la foto de José Luis, ese es el escudo de Zaragoza. O sea, es que le puedes igualar a 9 partidos, porque yo tuve la suerte también de jugar 12 años todos los partidos, pero jamás podré ser un emblema como fue él, ¿no? Porque encima es un jugador de la casa, un chico que nació aquí en Zaragoza y eso es mucho más dificultoso. Tenéis cosas parecidas. Es decir, que sois los dos muy generosos, sois los dos cariñosos, sois los dos, es verdad, que os habéis... Bueno, yo desde que te conozco he visto que te has prestado siempre a cualquier iniciativa que apoye el zaragocismo, y en este caso, especialmente con Violeta, he coincidido contigo, creo, en todo lo que ha habido desde su fallecimiento. Xavi ha estado en todas, ¿no? También tiene una cosa, tenéis la humildad los dos, porque él en el barrio, el otro día, con el hermano de Manolo, con Pepito, me decía, digo, ¿qué me dice? Dice, mira, antes de contarte, que luego me contó 1000 anécdotas, dice, antes de contarte, dice, te voy a decir que era muy majo, muy humilde y muy sencillo. Y digo, pero de crío, dice, de crío y de mayor. Con 81 años, que es lo que acaba de cumplir el 25 de febrero, seguía siendo la misma persona. Por eso digo que al lado tenemos a otra persona que tiene, tiene el mismo... Sí. Mira, pues perdona que lo voy a contar, porque no quiero coger yo protagonismo, porque los que tienen que hablar... Sí. Sí, pero me contó tu hermano y me lo contaron también otra persona de aquí del barrio, porque después fuisteis a un bar al que fui yo y justo me contó lo mismo. Me dijo, Manolo Rollo... Sí, lo sé. Él pudo... Espera, perdona, tenemos micro... Mira, realmente íbamos a hacer el tema de preguntas y de comentarios Pero del se oye público bien, después, ¿no? No sé, sí. pero digo sí porque a lo mejor no lo oyen en alguna parte de la sala. Pero bueno, vamos a ir intercalando también los comentarios. Nos está contando que a él le dieron la insignia de los 50 años como socio del Zaragoza. Manolo Rollo, vecino de la calle Zorrilla, y hago yo la antesala. El 6 y el 8. Tú en el 6 y él en el 2. Sí, miento, el 4 y el 6. Él era en el 2 y vosotros en el 6. El 2 y el 4. El 2 y el 6. Sí, por eso que lo tengo en la cabeza. Había 2, 4 y 6. Sí. Teníamos en mitad a uno de Jesucristo, Adán, los Adanes. Sí, pues él está contando que con el 50 aniversario, o sea, con los 50 años efectivamente del carnet de socio de Manolo Rollo, del vecino de José Luis. De cumplir, y encima tardaron un año en darme, bueno, por la pandemia que hubo. Sí. Y cuando vi que estaba, digo, oye, pues está José Luis, a ver si lo cojo, y estuvimos hablando un poquito, y luego quería hablar y presentarle a mi hijo y a mi hermano. Ya lo conocía, pero claro, José Luis le llevaba casi 4 años a mi hermano, y nosotros éramos de la misma edad. Sí, pero... Tengo una anécdota que esta pues se cuéntala. puede contar, y además las mujeres van a reír.
estábamos en San Antonio. San Antonio el Viejo, en la Avenida América, donde Ahí estaba San Francisco. Ahí estaba el colegio. Y el convento. Y el convento. Y después de comer, pues nos íbamos a jugar y a la hora de la tarde íbamos al colegio. Y un día, me acuerdo que era el día de San José, no, el día de antes de San José, bajaba el canal rebosado. Eso no lo han visto la mayoría de todas estas personas que hay aquí. Y me dio por decirle, José Luis, bueno, yo le decía Luisito, siempre Luisito. Digo, nos echamos un baño, porque hacía calor, un calor de estos, como hoy. Joder, nos echamos al agua y estaba el agua helada. Salimos. Contaba una anécdota él que decía, bueno, a lo mejor va a contar eso. Pero espere, que salimos pero volvimos a echarnos. Y digo, oye, que tenemos que ir con don Clemente, el maestro, corriendo a San Antonio. ¿De dónde venís? Pues mira que nos hemos entretenido jugando y dice, anda, ir a casa y que vengan vuestras madres. Y es que venía el agua con barro y se nos había pegado en el bigote. Y aparecieron dos chicos con bigote. ¿Sabes qué me pasa a mí, Manolo? Que me doy cuenta de que me hago mayor porque llevábamos al mismo profesor. Don Clemente yo lo llevé en primero de GB. De hecho, de hecho lo que les contaba... Bueno, mira, pues vamos mezclando porque don Clemente se llamaba don Clemente Colón. Clemente Colón Alcolea. Pero vamos, Clemente Colón. A lo que voy, Clemente Colón. Porque ahí está el chiste. Clemente Colón y les decía a los chicos siempre, dice, a ver, os tenéis que aprender mi nombre, soy Clemente Colón, os tenéis que aprender porque soy primo de Cristóbal Colón. Y entonces, claro, los críos decían, pues primo de Cristóbal Colón. Y cuando llegaba la materia, ¿verdad, Manolo? Cuando llegaba la materia y veían quién era Cristóbal Colón, decían, pues este hombre se ha reído de nosotros. Sí, que cuando ha contado Manolo, que decía también que le dieron la insignia, lo que me contaron dos personas, uno de ellos tu hermano, no le tocaba darte a ti, no le tocaba a Luisito darte la insignia. Fue creo que el presidente o el vicepresidente creo. O sea, la cosa es que Luisito no le podía dar por protocolo la medalla, pero cuando se la dio la persona que le había tocado darle la medalla a Manolo, se levantó de su silla a Luisito y fue y le dio un abrazo, con lo cual dijo, bueno, aquí los de Torrero, hoy no me ha tocado dártela, pero te voy a dar un abrazo. Bueno, en Torrero siguen las personas mayores, mi tía que era prima hermana de... Mi tía es la Justicia, prima hermana de José Luis, Maribel la Justicia. Maribel. Sí. Y... Cuando pasaba por mi lado, le decía Maribel, pues mi tía sí, a día de hoy sigue diciendo lo mismo que decían ellos y que siguen diciendo que es vamos a bajar a Zaragoza a comprar, o porque de Torrero no se salía, ¿verdad, Manolo, el canal? Bueno, mira, pues así aprovechando también, luego así daremos paso a Jesús Grima, porque ya sabéis más o menos, y bueno, vosotros también la conocéis, la historia del paso de José Luis, de salir de la escuela a empezar a trabajar. Se fue a trabajar con su tío, con el tío Laguna, a Ciclos García, que estaba en la calle Don Jaime. Bueno, mira, cuenta lo que pasó, cómo se aficionó al ciclismo y cómo dejó el ciclismo. No, eso, cuéntalo tú. Bueno, no quiero hablar yo, pues, pero vamos, lo digo rápido. Hombre, porque no... Digo porque así me da pie para que Jesús nos cuente un poquito también. Él se había ido, cuando hizo ciclismo, se había ido a trabajar con su tío, con el marido de Pilarín, la Justicia. Un mes entero en la cama estuvo. Estuvo un mes en la cama, sí, pero previamente había ido a trabajar a Ciclos García y con su tío, con el tío Laguna. Y ahí tenemos una bicicleta que ha tenido porque nos cuente también un poco Jesús, que conocieron a la familia y demás. Jesús es el que ha traído la bicicleta, que es la misma bicicleta que tenía, con la misma bicicleta que iba José Luis, que iba Luisito, es la que nos ha traído Jesús. Entonces, bueno, cuenta también, porque así tú tienes un recuerdo también de esa época precisamente, ¿no? Yo cuando José Luis iba allí al taller del tío Pepe, con el tío Laguna, en la calle San Genis, nosotros vivíamos casi enfrente, en un callejoncito, y yo me veía allí, claro,
un cañejillo de 5 o 6 añitos, con toda aquella gente así, todos ciclistas. José Luis tenía la cualidad que encima de ser bueno, pues era igual 18 y 20 años más joven que el resto del grupo, que salían con su tío. Mi padre, uno de ellos también. Sí, que la peña ciclista la hizo su tío, ¿no? Exactamente. Pero un equipo que, como decías, es el alma de la peña. Entonces, ese grupito de 8 o 10 personas, cada uno de su oficio y de su cosa, se reunían casi todas hasta el fin de semana antes para preparar sus marchas. José Luis también, claro, sobrino, vente con nosotros. ¿Qué pasaba? Pues aparte de las cualidades que tenía, si era 14, 16 años más joven que ellos, pues los pobres personas parecía que lo dejaban reventados. Y entonces, oye, que viene José Luis, pues vaya, mañana que nos va a dar. Y sí, hubo un muy buen ambiente, ¿no? Muy buen ambiente. Pero eso fue antes del fútbol, después. Claro, justo antes. Antes. Claro, sí, con la bronconeumonía es cuando dejó el ciclismo. Incluso cuando empezó con el fútbol, creo, según me contaba mi padre, que como preparación en el invierno, pues también salía con ellos, si tenía libre de gimnasia. Bueno, entonces, es que, como bien sabía Guado, perdón por tutear, pero como cualquier deporte... Ahora sí, Ahora sí. ¿Cómo? Qué tramposo. Me estaba haciendo gritar. Como en cualquier deporte, de hace 50, 60 años a esta parte, la preparación invernal o antes de competición ha cambiado totalmente. Entonces, los futbolistas, los ciclistas, ¿qué hacían? Pues el ciclista, porque me ha tocado a mí, yo con 18 años que empecé con la bicicleta, ¿cómo hacíamos preparación? A jugar partidos de fútbol sin descanso ni nada. Pues los de un club contra el otro. Ibas a María, ibas a otro sitio con la bicicleta, hacías el partido, no pasaba nada. Almorzabas y todos para casa. ¿El qué hacía? Pues bueno, pues qué mejor que con esta gente que me conocen, me van a tratar bien y encima no me van a dar ningún problema en cuanto a la preparación física porque me voy sobrado. Entonces aprovechaba y iba también con ellos, salía los domingos. Sí, de hecho él decía que claro, dice, yo es que era un portento físico, que además lo decía, dice, porque es verdad que iba sobra de físico, tenía 33 pulsaciones en reposo, o sea, era un Indurain con la bicicleta. Sí. Porque comentaba que aparte de las cualidades que tenía, encima 16, 18 años, más joven que el resto, pues lo demás cuando decían que viene mi sobrino, ya estamos aquí, toda mañana aquí. Al fin y al cabo tenemos que agradecer, dentro de la desgracia de la enfermedad de la bronconeumonía que tuvo, que nos permitió disfrutar de José Luis como jugador, no como ciclista. Sí, no, claro, sí. Del mismo modo que Tomás Jofres a te quitar el sitio, también... No, eso fue porque mis padres se fueron a vivir, yo vivía en Badalona, y mis padres se fueron a vivir a una población cercana, que es Tiana, que ya tenía que bajar en autocar, y era más complicado. No es como ahora que te bajan los padres a entrenar a todos sitios, y estuve un año bajando, claro, volví a las 9 de la noche, de invierno, dije, papá, que no bajo más. Y aún así tuvieron que venir los jugadores, o sea, los técnicos del Juventud de Badalona, a casa Tiana diciendo que no, que siguiera ahí, que iba a triunfar. Yo, de hecho, pasé de jugar en un equipo, creo que sería el infantil de baloncesto, estaba en la CB, de los primeros, que encima de aquella época le competía a Madrid las ligas, a un equipo regional, que era el Tiana. Imagínate. Pero bueno. Con la bici hay una anécdota que, bueno, todos sabéis, pero la contaba Violeta, ¿no? Que cuando de repente está ya en el primer equipo, Baldo Marco le dice que se tiene que ir al Calvo Sotelo de Puertollano. Y dice, pero hombre, con lo que voy a aprender yo aquí con estos jugadores, ¿para qué me vas a mandar allá? No, hombre, no, déjame estar aquí. Pero tú sabes lo que es estar aquí con Marcelino, con la Petra, con... Déjame. Y entonces le dice Baldo Marco, si no te vas a Puertollano, mañana vuelves a la casa de tu tío a arreglar pinchazos. Eso lo contaba él, ¿eh? O sea, Sí, pues digamos que fue una pequeña pincelada dentro del deporte, o de los deportes que le privaban. El ciclismo, que fue como un pequeño pasito y un probar. Pero está visto que es un mundo, era el fútbol, y así fue, claro. Y luego en esa conversación, cuando hablaba del Calvo Sotelo, claro, siempre... Eso que acabáis de decir ahora, que había como dos puntos de vista diferentes sobre una anécdota. ¿No me oye bien? Sí, ¿no? Vale. No, lo que acaba de contar ahora. Entonces, por ejemplo, siempre él en alguna entrevista ha dicho
o han recogido que había marcado a Di Stéfano. Sí. Pero luego ya lo desmintió varias veces. Dice, en realidad quien marqué fue a Félix Ruiz Sosa, en un partido de estos que se hacían de... Pero o sea, él contaba, tenía Pero claro... con el Calvo Sotelo, efectivamente. Con el Calvo Sotelo, Sí, la leyenda era que le había secado a los principales jugadores del mundo. Había secado a Pelé, había secado a varias generaciones de jugadores entre el principio de los 60 y su final futbolístico fue al final de la temporada 76-77. Y entonces, en ese cariño que tenía toda la afición por él... Que ahí secaba Cruyff. Claro, sí, claro, por eso sí, se le nombraban todos estos, Cruyff, se le nombraba y se añadía Di Stéfano, y decían, el que lo decía además lo justificaba, decía, no, que sí, jugaron un partido el Calvo Sotelo contra el Madrid, que es donde se fijaron además también varios jugadores del Madrid, y decían, y ahí secó a Di Stéfano, y él decía, bueno es lo bueno, yo he secado a Cruyff, he secado a tal a cual, pero a Di Stéfano no, porque lo marcaba otro. Entonces, bueno, es verdad que además lo que decíamos, con la humildad, con la sencillez que tenía, cualquiera de los que estamos aquí... Pero tenemos que preguntarle yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo se vive eso de eso que, o sea, cómo... Por ejemplo, tú vas a jugar, no sé, jugaste con los mejores, ¿no? Y de repente dices, bueno, yo tengo que parar a este. Eso, digamos, tú que eres el capitán, que eres además una referencia y que sabes que... ¿Con eso cómo se vive? ¿Cómo lo... Yo creo que es la faceta más complicada, sobre todo cuando vienes del fútbol más modesto, ¿no? Yo pasé en 2 años o 3 de pasar a jugar en segunda regional a jugar en primera división. Claro. O sea, una cosa que cuando me decían, tenía un compañero que era fotógrafo en el Badalona y luego se hizo profesional de la fotografía, y el primer partido que jugó en el Camp Nou, que es la 3ª jornada con el Zaragoza o así, o 4ª jornada, me saca unas fotos antes de empezar el partido y claro, al campo había 120.000 personas y me dice, ¿qué? ¿Estás acojonado o no? Digo, yo estaba acojonado hace 3 años en el campo La Mina, ahí en un barrio de Barcelona que todos son delincuentes. Ahí sí que estaba acojonado. Aquí he venido a disfrutar. No, y te choca porque claro, yo jugué contra gente que lo había tenido en los cromos, ¿no? A Maradona, a Schuster, y gente, era jugar contra ellos una situación emocional dura, porque al fin y al cabo lo has tenido como referencia, los has visto desde pequeño, pero claro, generacionalmente puedes jugar contra ellos, porque claro, yo cuando era pequeño con 10 años, a lo mejor te incorporas a los 22 y esos 12 años pues te permite jugar contra... Ellos tienen 33, 34 y siguen jugando. Y cuando juego contra Maradona no era el Maradona que habíamos visto en el Nápoles ni en el Barcelona. En el Sevilla ya no era. Y Schuster en el Atlético de Madrid tampoco era, ya no era el mismo. Pero bueno, que al fin y al cabo sí que cuesta, ¿no? Y claro, te has enfrentado... Yo menos mal que cuando me retiré en 2003 es cuando aparece Messi. Tuve esa suerte de no enfrentarme a él. Pero tú jugaste contra el Dream Team, que además siempre aquí o sea, por ejemplo, has tenido que marcar a Stoichkov, a Romario, sobre todo a Romario, que supongo que era... Y a Ronaldo, que no estuvo más que un año, pero... Sí. Pero bueno, yo creo que es el mejor partido, particularmente, que he visto en la Romareda, el 6-3 al Barça, porque... le metes 6-3, porque luego hubo un 5-1 en Copa al Real Madrid, pero ese Real Madrid estaba en decadencia, ¿no? Aquel 6-3 fue al mejor Barça de Cruyff, al Dream Team, que vino allí y no jugó mal porque hizo 3 goles, un poste Romario, pero es que nosotros estábamos muy por encima, ¿no? En aquella época, con Víctor Fernández, yo recuerdo ir a los campos, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y ibas al campo a ganar, o sea, era como me decía José Luis, claro, habían ganado al Barça del Madrid también muchas veces, ¿no? Y con goleadas además también. Por eso, que creo que son 2 épocas que se pueden relacionar, porque en esa época no tenías miedo de ir a esos campos porque ibas a disputarles la victoria de tú a tú. Hombre, Messi no se escapó de Violeta ni de Aguado. Ninguno de los dos. Ahí no puede decir, yo me he escapado de casi todo el mundo, mira, pues de Aguado y de Violeta no. Digamos, hasta antes cuando decíamos las similitudes también de los dos, con las 2 copas, el torneo internacional, con el número de partidos, también ese proceso para llegar al fútbol profesional es muy parecido, porque tú lo hiciste, tal como decías, lo hiciste muy rápido también. Mira, antes dando una vuelta y comentando con Xavi también y con otras personas que os habéis unido, cuando él deja el ciclismo
a partir de esa bronconeumonía también, no dejó de coger la bicicleta, pero dejó el ciclismo, ¿no? Tenía 17 años, fue en el año 58. En el verano del 58 se va, los que sois del barrio lo conocíais, con Madurga, con el pintor de la calle Ruiz Tapiador, pues se va con Madurga y le dice, bueno, vente a entrenar al River. Insisto, 17 años y no había jugado a fútbol más que en la calle, en la Femera y en... Sí, en el barrio, ¿no? Eso es en el verano del 58. En noviembre del 58 ya recibe una citación de la selección de Aragón. Va citado con la selección de Aragón. Cuando llevaba unos meses jugando a fútbol, no había jugado nunca a fútbol, más que con los críos en la calle. A los meses lo ficha al año siguiente, eso es invierno del 58, a los meses, en el verano del 59, lo ficha el Juventud, que era el filial del Zaragoza, lo que luego fue el Aragón, con lo cual llevaba también unos meses. Juega un año y pico en el Juventud y ya se interesan por él varios clubes de primera. Yo creo, recuerdo que él decía, igual te acuerdas, pero yo creo que uno de los que decía era el Rayo Vallecano. Mostraron interés y entonces es cuando el Zaragoza ya le hizo ficha como profesional en el año 61, a pesar de que lo cedió posteriormente al Calvo Sotelo, ¿no? Pero hasta en eso, cuando el otro día pensaba en similitudes, en personalidad en el campo, diferente a la de fuera, porque es verdad que Violeta tenía esa energía que tú también tenías, esas dotes de mando por encima de los jugadores, pues igual que él tenía que calmar a Ocampos, tú alguna vez a Snyder me imagino que tendrías que llevártelo cogido del brazo. Era difícil de domar, Snyder. No, sí, pues como Campos, sí, no. Que eran los dos fueras de serie, ¿no? Pero es verdad que luego esa normalidad que, claro, yo lo conocí en los años 70, pues en alguna comunión de un primo mío, claro, pero era así, no iba por encima de nadie. Él en el barrio, yo me acuerdo que tuvimos una celebración en el estadio en Venecia y se le acercaba a todo el mundo le firmaba el balón, pero desde la normalidad. Y luego en el campo es verdad que se transformaba. Mira, el otro día me contaba, digo, por ir metiendo también algún comentario cercano de la familia. El otro día sí que es verdad que era muy tímido, es verdad que no tenía, no era el que iniciaba las fiestas tampoco, pero luego tenía esta cosa tan aragonesa, la cuestión somarda de por debajo patapún. Y me contaba el otro día Fernando, el nano. Sí, Fernando Ágreda. Fernando me contó otra. Voy a la que me contó José Luis. José Luis, el hijo, decía, mira, mi padre me contaba una, y dice, mira, pues cuéntala. Dice, no voy a poder estar porque está de viaje. Estos días han estado, como os decía, la familia. Pero yo estaba de viaje, José Luis, hijo, y dice, cuéntala tú. Y dice, claro, mi padre es verdad que era muy tranquilo y no era tampoco de estar haciendo bromas continuamente o tal y cual, era pues como todos los chicos del barrio. Y estaban haciendo un desplazamiento a Madrid y si os acordáis, pasar la Muela era un entretenimiento. Quiero decir que el que era propenso al mareo pasaba también mal rato, porque estaba ahí las curvas, dar vuelta hasta que conseguías llegar a la carretera de Madrid. Dice, los autobuses de entonces no eran como los de ahora, y yo eso lo he vivido también, porque empezaban a echar humo enseguida. Si llevaban mucho peso, el autobús iba cargado, empezaba a echar humo en la subida a la Muela. Dice, y de repente van subiendo, dice, el autobús subía a 20 porque si no se prendía fuego. Y en una de esas ya estaba con Chava José Luis con el conductor, y dice, cuando vayamos subiendo por la Muela, ábreme la puerta de atrás. Se baja y fue andando detrás del autobús, cierra la puerta y van andando y dice, otro de los compañeros, pues Manolo González o quien fuera, dice, mister, a Carriega, sería en ese momento, mister, joder, que hemos salido de Zaragoza y no hemos cogido a Violeta, y dice, yo juraría que estaba, que no, vuelve, se levanta, revisa todo el autobús, que no está, me cago en la leche, pero ¿cómo no ha subido Violeta? Pero si a mí no, pero si yo lo he visto que iba a subir al autobús. Y entonces, claro, ya el conductor que solo sabía, volvía a abrir la puerta y el otro iba andando detrás porque, como iba sobrado de facultades también para andar... Podía haber ido corriendo hasta... No, podía haber adelantado el autobús y esperar en Madrid. Por eso, pero esperar, ducharse en el hotel... Sí. Sí, fíjate, y también, yo por ir metiendo alguna cosilla de ese tipo, porque me han contado estos días 1000 y son bonitas también de contar, ya digo que
Hasta sus últimos días, Luisito, como le decíais, era el mismo que cuando era el crío de Don Luis y de Josefina. El crío que se crió en la calle, que tenía los amigos en el barrio. Y me decía otro amigo suyo, que estuvo el otro día, decía, fíjate, dice, teníamos mucha amistad, dice, en el último partido que jugué como profesional, digamos, el último, dice, bueno, ya sé que no me van a renovar, y el último partido en Madrid dijo, venga, veníos que os pago yo el viaje, cogeros un avión y os venís a verme a Madrid, a chicos de la calle Zorrilla, a otros chicos, bueno, en este caso de la calle Granada, creo que era, ¿no? Les pagó el vuelo y en lugar de volverse con el equipo dijo, le dijeron, bueno, nos volvemos ya para ahí, dice, no, que han venido gente de mi barrio y yo me vuelvo con ellos. Y se volvió a Zaragoza con ellos. ¿Eso en el 77? Sí. Nunca lo había oído, qué bonito es eso. Es que yo estos días me he hecho un máster. Eso es una... Ahora tenemos que saber lo que ha hecho el Capi, qué locuras así de generosas has hecho así. A ver, seguro que has hecho alguna también. Bueno, yo creo que este tipo de cosas muchas veces es mejor que la cuenten otras personas. Hombre, claro, ya, pero alguna habrás hecho, ¿no? Bueno, al fin y al cabo siempre intentas, sobre todo yo, la gente, y de José Luis lo que trataba siempre es de aprender pues todo lo bueno que tenía, que yo es que no lo he visto hablar nunca mal de nadie. O sea, a pesar de que le habían hecho alguna faena, algún presidente, o algo, pero nunca tenía ese rencor, algún entrenador, no lo veías nunca ese rencor que a lo mejor puedes tener, y eso dignificaba a la persona, ¿no? Y yo creo que es, ante todo, elogiable todo ese tipo de situaciones, porque en el mundo del fútbol pues te encuentras diferentes situaciones, y ver que José Luis nunca había mostrado ninguna palabra en contra de nadie ni de ninguna persona que se cruzó en su camino, hasta que cuando lo que has dicho tú, ¿no? De que se demandara a Calvo Sotelo a jugar, ¿no? De Puerto Llano. Sí. Aún así vio que le vino bien, ¿no? O sea, de esa faena que se le podía decir, dijo que le vino bien para madurar futbolísticamente. Pero incluso, fíjate, o sea, no generaba conflicto ni cuando le estaban haciendo una putada. No, y hasta cuando no le renuevan en la última temporada, por eso, que él se veía con posibilidades. Hombre, y más en segunda división. No, por eso, que eso... Se llega para jugar, claro. Él podía haber seguido jugando porque tenía unas condiciones físicas muy buenas. Sí, pero no genera... Entonces sí que no hubiera podido alcanzar el récord, ¿eh? No. Entonces, te habrías operado la rodilla y te habrías puesto... No, la rodilla no fue la parte de atrás, que no me quiso operar por el hecho de intentar ayudar al equipo para no descender, pero ni aún así pudimos llegar. Sí, pero fijaos, mira, al final, no sé, bueno, algunos habéis visto la exposición y en otros casos no. Luego, de hecho, voy mirando de vez en cuando el reloj, porque luego un poquito más tarde Xavi tiene un compromiso. No, tranquilo, no te preocupes. Pero luego, si queréis, incluso, cuando terminemos la charla, cuando habléis quien queráis hablar también, daremos un paseillo con los que queráis por contaros un poco también cosillas. Bueno, lo que decía, con los homenajes que se le hicieron, siempre amigos. Y él no reclamó nunca ningún homenaje. En el año 75, que es el primer homenaje grande, quiero decir, le dieron determinadas distinciones en determinados momentos, en diferentes sitios. Tenía muchos, porque le tenía mucho cariño todo el mundo. Pero en Torrero, la Peña de Torrero le organizó un homenaje junto a veteranos del Zaragoza. Quiero decir, no fue el club y él no reclamó nunca nada, fue el barrio el que le hizo el homenaje. Y en el 78 él llevaba un año ya sin jugar. No se había retirado, que hay gente que dice, bueno, cuando dejó el fútbol violeta, bueno, cuando no le renovó el Zaragoza y él no quiso ir a otro equipo, porque tuvo alguna oferta, alguna firme además, en ese caso de algún equipo de segunda, pero también había contactos con equipos de primera. Y él dijo, bueno, entre la edad que tengo y que no me quiero ir a otro equipo, no se fue. Pasó un año sin que nadie le hiciera ni el menor gesto de cariño, digamos, ¿no? Institucional. Y fueron los veteranos del Zaragoza. Y luego, mira, alguien que dice, él siempre lo decía, y es bonito saberlo además, porque parece que dices, bueno, pues no tienes en principio idea de que pudieran tener esa relación. Iríbar, él siempre, tal como decía Xavi, él nunca hablaba mal de nadie, y en todo caso lo que hablaba era especialmente bien de gente. Y al que siempre nombraba era Iríbar. Porque tenía muy buena relación, se tenía mucho cariño. Iríbar fue, junto con varios veteranos del Zaragoza, el que potenció el homenaje del 78 en la Romareda, que se trajo a los veteranos, trajeron también al primer equipo para jugar contra el primer equipo del Zaragoza, y jugaron combinados veteranos del Zaragoza y del Bilbao.
Pues todo al final se lo hizo la gente. Quiero decir, todos los... que por otro lado es lo que está bien, quiero decir. Al final lo bonito es que digas, hay un tipo en el barrio de Torrero al que queremos tanto, que es que le queremos mostrar nuestro cariño. Y hay un tipo en Zaragoza que ha dado todo por el Zaragoza, nadie lo está teniendo en cuenta y le vamos a hacer un homenaje, amigos al fin y al cabo. Él no dijo ni mu, ni en un caso ni en el otro, nunca reclamó y nunca generó, tal como decía Xavi, hubo problemas con algún presidente con el que tuvo problema, pero no por generarse él el problema, ¿no? Y luego con Carriega, por ejemplo, y es, fíjate, alguna vez le pinchábamos, porque quedábamos Pepe y yo, quedábamos por aquí, Pepe Melero y yo quedábamos por aquí, por el barrio con él. Y es que no hablaba mal ni de Carriega. Y Carriega fue el que lo mandó al banquillo, lo tuvo sin jugar de forma un poco caprichosa, porque decía la gente, joder, si hubiera estado Violeta en tal partido, habrían ganado ese partido, seguro, ¿no? Pues él no se quejaba nunca de nada de eso. Y es verdad que siempre tenía buenas palabras. Bueno, pero también en el fútbol siempre hay momentos de tensión entre los entrenadores y los jugadores. Sí. O sea, eso tampoco... Quiero decir que yo tampoco le doy mucha importancia porque Carriega fue un entrenador... Ahora han dicho que no hacía nada, ¿no? Que el equipo jugaba solo, pero el equipo no jugaba solo. Nadie, o sea, todo el mundo sabe que un entrenador, aunque no sepa mucho de fútbol, imagínate que no es un gran estratega por poner, no sé, por como puede ser, yo qué sé, imagínate que el mejor estratega, perdonadme, es Arrigo Sacchi y Guardiola, ¿no? Pero ahora acabamos de ver un señor en el Madrid, que es el Ancelotti, que seguramente no es un gran estratega, pero tiene otras condiciones, tiene la capacidad de unir a los jugadores, tiene un carisma especial. Y yo creo que Carriega, para mi gusto, el equipo era estupendo, o sea, realmente, pero también arma un equipo estupendo. Sí, seguro. Ha tenido ese problema que ha tenido siempre el Zaragoza, que le ha faltado un poquito de continuidad, o sea, es decir, que los equipos son muy cortos de, o sea, por ejemplo, vuestro equipo era maravilloso, o sea, conseguís, por supuesto, una Copa del Rey, conseguís un subcampeonato, una final, y luego conseguís lo que conseguís, pero aquel equipo realmente tú lo miras y dices, hombre, bueno, seguramente podía haber hecho algo más. Los Magníficos, lo mismo, es decir, era un equipo que jugaba el fútbol de maravilla. Los zaraguayos, es que tú veías jugar a los zaraguayos, es que el Zaragoza tenía el mejor centro del campo del fútbol español. Sí, sí, sí. O sea, tú veías a Planas, veías a García Castani, veías a Saturnino Arrúa y además, como refuerzo, que salía muchísimas veces de zona, José Luis Violeta, y es que eso era el mejor centro del campo que había en España. Bueno, cuando el Zaragoza tiene... en los años 82, 83, 84, cuando tienes equipo que hasta señor llega a jugar de falso lateral izquierdo, porque no le encontraban acomodo, o sea, por una parte estaba Barbas, por otra parte estaba Paco Guerri, por otra parte estaba Herrera, y de repente, como pasó años después en el Valencia con Mendieta, o sea, ¿os acordáis que hubo un tiempo que señor fue lateral izquierdo, y saliendo desde el lateral izquierdo fue una cosa espectacular? Bueno, pues ese equipo... que era una cosa que hubo un momento que creo que llegan a jugar Alonso, Amarilla y Valdano, y todo lo que os digo, ese equipo era espectacular, o sea, realmente. Entonces los entrenadores, o sea, a veces estos pequeños problemas, hoy ha pasado una cosa, perdonadme, que es un poco por la actualidad, ¿no? Hoy me ha conmovido un poco, no porque tenga yo simpatía o no, me ha conmovido un poco este detalle que no sé si habéis visto, que de repente, a un jugador del Barcelona que se llama Mingueza, un jugador de la cantera, le han dicho que se tiene que marchar. Y todos han despotricado contra el entrenador. Y entonces el tío dice, no, yo he hecho un esfuerzo sobrehumano para hacerlo muy bien, pero quiero darle las gracias al entrenador porque no he sido capaz de hacerlo bien y él me ha enseñado mucho. A mí eso me ha parecido como de una gran honestidad, o sea, una lección, digo, tío. Sí, sí. O sea, Xavi, mejor o peor, o sea, y eso ha pasado en el Zaragoza, con un montón. Sí. Carriega, es que, o sea, a ver, o sea, no te digo que les enseñara a jugar, pero hombre, era un señor que tenía, luego dijeron que era malo, porque luego también tú te cansas. O sea, pero yo no me refería, no hablo mal de Carriega. No, lo que voy es que hemos tenido ejemplos en el Zaragoza, quiero decir que jugadores que no han querido seguir o que tenían una oferta de otro club o tal, han dejado de jugar, mira, José Luis. Él verdaderamente choca con Rosendo Hernández, ¿vale? Es su verdadero... Claro, efectivamente, sí. El verdadero choque es con Rosendo Hernández, porque lo sienta en el banquillo y dice, tú no vas a salir. Entonces él habla con Zalba y dice, yo me quiero ir. Entonces dice, tú no te vas a ir. Voy a hablar con Rosendo Hernández y el que se va a ir
Es Rosendo Hernández, sí. Porque claro, era el capitán. Sí, está claro. Hernández llega allí con el pueblo y le dice, tú en el banquillo. Sí. Y verdaderamente, la última conversación que tuve con él, que fue la presentación de Pepe de Hierro, lo acompañé a esta casa y me contó otra vez la misma historia. Yo la tuve con el canario. Con el canario, no con el padre de este señor, ¿no? Porque verdaderamente choqué con él. Y claro, choqué con él y le dije, José Ángel, yo me voy de aquí, porque con este señor no lo aguanto. Y entonces ahí fue donde verdaderamente ya se echaron a Rosendo Hernández y se quedó José Luis. Sí. O sea, Creo que salió ganando el Zaragoza. Sí, yo creo que sí. Salió ganando. Sí. Porque luego una cosa, o sea, en fin, la verdad, sinceramente, yo de los equipos que más me han gustado jugando al fútbol, sobre todo la temporada 73-74, pero la 74-75, aquel equipo jugaba al fútbol de maravilla. O sea, yo me acuerdo, o sea, es que te emocionaba, tenía una clase, o sea, una verticalidad, una calidad todo el tiempo. O sea, yo veía, por ejemplo, yo era un fanático, perdonadme, de García Castani, pero ¿cuántos jugadores había en España que jugaran al fútbol con la calidad de bota de García Castani? O sea, es que no había en España. O sea, era un tipo que siempre le decían que no se sacrificaba en la recuperación de balones. Digo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, siempre se le ponen peros a los futbolistas. Lo que luego le echaron en cara a Cani, ¿no? ¿Os acordáis? Cani no llegó a la selección, primero porque había unos centrocampistas espectaculares, pero también era un jugador, o sea, ha tenido unas temporadas de iluminación futbolística que dices tú, pero, ¿sabes? A mí me encantaba. El padre de Cani está en esa foto, por cierto. Sí, te lo he visto. En el homenaje en Torrero, uno de los amigos del barrio era Cani, precisamente, ¿no? Sí, mira, bueno, con lo que... A ver, vamos un poco... Yo, si me permiten una cosa, rompiendo el protocolo el protocolo que lleva Luis, yo creo que una de las cosas que me ha pasado al entrar aquí ahora es que lo primero que hay que hacer... y ahora, en caliente, empezar ya a trabajar, y se lo vamos a encargar a Luis. Hay que hacer una fotobiografía de José Luis Violeta vinculado con Torrero y con el Real Zaragoza, lo que fue. Es decir, porque lo que fue no es una historia solo suya, es una historia que nos atañe a todos. Y estas fotos, que muchas de ellas, conozco unas cuantas, pero os confieso que no las conozco todas, y he organizado una exposición del Real Zaragoza y he manejado un montón de detalles. O sea, yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, no sé cómo, de empezar ya a hacer una fotobiografía en condiciones de este hombre que además... Ya os digo, o sea, no es o sea, representa el Zaragoza, representa la ciudad, representa un barrio, y luego ese carisma que también lo tiene Xavi, dices tú, ostras, que este señor todos nos reconocemos en él. Sí. Sí, hombre, de hecho, bueno, pues ya que sale el tema con José Luis Calvo, con la Peña de la Convivencia, con José Luis Melero lo lleva... Bueno, José Luis Melero lleva, aprovechando que no está... Lleva muchos tiempos intentando que haya unos reconocimientos públicos que van a llegar tarde, pero al final, pues entre unos y otros y apoyando, por eso digo también, por intentar involucrar, ¿no? Una serie de reconocimientos a José Luis y algunos de ellos en su barrio, ¿no? O sea, José Luis no tiene una calle en Zaragoza, no tiene una calle en su barrio, ¿no? Pero es que no hay... Melero, que es el señor que pelea porque haya placas, además, en sitios emblemáticos de la ciudad, que no haya una placa de Luisito, de José Luis Violeta en la calle Zorrilla, es que cuesta poco atornillar una placa con 4 agujeros, ¿no? Hay una serie de iniciativas que es verdad que las hemos ido también comentando. En la Peña ya tenían algunas pensadas, con José Luis también. Por supuesto, la presidencia honorífica que se estuvo intentando que fuera en vida, pues... Ese fue el problema. Yo creo que, no sé por qué, porque al fin y al cabo ha habido mucha gente en el club, ha ido pasando en los últimos años, y que a José Luis no se le haya reconocido con una presidencia no ejecutiva, pero sí institucional, sí. como pues fue con Di Stéfano, como Iribar en Athletic Bilbao. Sí. O sea, gente que realmente ejemplifican lo que es el club, ¿no? Y cuando vas a un sitio y ves a alguien como Violeta, pues te das cuenta que lo que representa, ¿no? Entonces yo creo que tenía que haber sido en vida darle esa posibilidad, porque él hubiera estado encantado, porque él desde la humildad posiblemente no quería ese protagonismo,
pero yo creo que nosotros nos sentíamos identificados con que fuera al frente del Real Zaragoza una persona como José Luis, ¿no? A todos los estadios, porque al fin y al cabo yo creo que el Zaragoza merecía, ¿no? Sí, sí, sí. Este tipo de representación. Sí, ya le habría hecho ilusión, es verdad. Que, bueno, pues en la medida que se pueda... Sí, siempre nos acordamos sí. Cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Pero yo creo que ya hace 10 o 12 años José Luis también ha formado parte de esa imagen y esa representación honorífica del Real Zaragoza. Hombre, además, yo llevo una pelea también con eso, que parece que los que nos dedicamos, yo qué sé, parece que el fútbol sea una cosa... no lo sé, no quiero poner adjetivos. En cualquier caso, parece que tengas que pedir perdón siempre por ser zaragocista, porque te guste el fútbol, te guste el Zaragoza. Yo siempre pongo ejemplos de gente que ha escrito sobre fútbol y son mis escritores favoritos, fuera y aquí. Quiero decir, Cortázar ha escrito mucho de fútbol, Saccheri escribe mucho de fútbol, Benedetti escribe mucho de fútbol. Digo, tenemos unos complejos aquí también que para que el otro día se lo tuve que explicar a alguien en redes. Eduardo Galeano, muchos, ¿no? Bueno, hay una cosa, déjame que te conté una cosa, porque hoy ha surgido en una conversación, pero no sé si les suena a ustedes un escritor italiano que se llama Antonio Tabucchi, que es un escritor famoso sobre todo por una novela que se llama Sostiene Pereira, que hicieron una película que la hizo además Marcello Mastroianni. Este era un personaje que escribía sobre todo en italiano, pero también en portugués. Entonces este era un hombre que le gustaba muchísimo la segunda división y se sabía todas las alineaciones de la segunda división italiana. La Serie B. Sí, perdón. Pues fíjate que he perdido el hilo, fíjate. No, que estabas hablando de los escritores. Sí, hablaba de este casi que hay que pedir perdón por... y yo lo que he explicado siempre, digo, mira, poniendo el ejemplo de José Luis, que para eso nos hemos juntado aquí también, ¿no? El otro día, hace unas semanas, hablé con el coleccionista que nos proporcionó las fotografías. El de Puerto Llano. Hay un coleccionista en Puerto Llano que es el primer libro que escribió sobre historia del fútbol en Puerto Llano, que tampoco ha pasado mucho en Puerto Llano, quiero decir. Pues el primer libro. Que casualmente, perdona que te interrumpa, casualmente este año ha jugado cedido ahí el nieto de Manolo González. Ostras, sí, que me lo dijo. Jaime Sancho. Sí, que me lo dijo. Del Zaragoza lo cedieron al Calvo Sotelo Puertollano. Sí. Pues el primer libro, y he escrito más, el primero 2.175 páginas. Él es... ¿Cómo? 2.175 páginas. Bueno, fácil de manejar. Sí. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Claro. Sí, claro. Él es un coleccionista y es un historiador del deporte. Él fue presidente del Calvo Sotelo de Puerto Llano hace años. Y claro, Juan Antonio Gordón, periodista de aquí de Zaragoza y además amigo y colaborador en el programa Vuelta Atrás, como Antón también. Él es de Puerto Llano y me puso en contacto con él. Dice, os vais a entender muy bien seguro. Y efectivamente, empezamos a hablar y dice, lo primero que me dijo, un tipo de Puerto Llano, dijo... dice, hombre, ¿de qué barrio eres tú? Digo, de Torrero. Dice, ¿también eres de Torrero? Y claro, en Puerto Llano conocen Torrero, pero no lo conocen en Puerto Llano. Es que Torrero lo conocen en toda España porque el León de Torrero salía en los periódicos, jugaba en la selección y el nombre del barrio lo lleva por toda España y el nombre del barrio lo lleva también por Europa. Quiere decir que es que el apelativo que llevaba lo llevaba siempre. Digo, pues si hay que explicar que el fútbol tiene unas cuestiones relacionadas con la identidad de una tierra, con la identidad de un barrio, como es el caso de José Luis, con tantas cosas, digo, si hay que estar explicándolo siempre, yo ya no lo explico. Quiero decir, digo, sí, lo que me estás diciendo, digo, bueno, pues sí, ya me parece muy bien. Por eso digo que de hecho, ese reconocimiento a José Luis, que es verdad que llega tarde y esta exposición llega tarde, pues aún así... Esta exposición la hemos montado con fotos que le habría gustado ver a él, y eso sí que lo hemos tenido en cuenta. Con fotos en las que estaba con sus amigos, con fotos en las que aparecía sus territorios de la infancia, con fotos a partir de las cuales él nos ha contado también historias, nos ha contado anécdotas, nos ha contado muchas cosas. Y bueno, pues llega tarde, pero en todo caso, si la exposición ha gustado
que sí que me consta, a la familia, ha gustado a los amigos. Mira, además, también, aunque sea última hora de la charla, ahora cerraremos y alguien que quiera hablar puede hablar, sí que hay que aprovechar para decir que el propio centro, por supuesto, que la ha acogido, porque estamos aquí, los del barrio ya lo sabéis, pero quizá alguien no, estamos encima del gol sur del campo de Torrero. O sea, la grada sur estaba justo aquí encima. Pues bueno, se han portado muy bien, todo el personal del centro cívico nos ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado mucha gente, quiero decir, toda la gente de la Peña, por supuesto, el vídeo con el compañero que está aquí también grabando hoy, coleccionistas, y no veo ahora ninguno más, pero además quería destacar a José Luis del Arco, es un coleccionista de fotografía de Zaragoza concretamente, ¿no? No es que nos haya dicho que necesitáis y busco si hay alguna fotografía, ha puesto a nuestra disposición su archivo, que es enorme, y hemos elegido las que hemos querido. Entonces, yo que soy coleccionista valoro eso mucho, porque cuando te has gastado dinero en una pieza, es tuya y parece que siempre te cuesta mucho compartirla. Pues José Luis ha sido tan generoso como para sus mejores fotos, incluso había alguna que decía, esa no la pongas. Y el otro día, hablando con José Luis, decíamos, pues hay que ponerla. Los que la hayáis visto, os digo cuál, y los que no la veréis, si dais luego una vuelta. En la despedida de Ocampos, José Luis iba pegado a Campos siempre porque se podía meter en alguna. Entonces, en la despedida de Ocampos, que están en un restaurante de juerga, se sienta al lado de Ocampos, porque Ocampos a lo mejor la podía liar y iba la policía, pues ahí está pegado al lado de Ocampos. Y es una foto muy curiosa, de las muchas que nos dio José Luis. Y ahí están cantando los dos, que es una foto bonita. También hemos intentado eso, que la gente que lo viera, y sobre todo la familia, y sobre todo quien se haya acercado aquí, sus amigos, el zaragocismo en general, que fuera una exposición con fotos para disfrutar de José Luis, de ver a José Luis en familia, o de ver a José Luis cantando en una celebración, o de ver a José Luis con esa raza que tenía para decir al árbitro, dejar de expulsar ya a Felipe, por favor. O sea, antes lo comentábamos que estos días me lo han comentado también algunos amigos cuando iban a verlo a la Romareda, y los que ibais en esa época lo recordáis, antes lo estábamos comentando, cuando Ocampos la liaba y enseguida iba cerca ya Luisito a agarrarle del brazo, los que ibais en esa época os acordáis que hacía el público, todo el campo chistaba Ocampos, para si alguien le pinchaba, todo el campo chistaba, Violeta iba por ahí, lo agarraba y se lo llevaba para hacia el medio campo, y es verdad que él fue además un cuidador, digamos, de sus compañeros, era un representante de sus compañeros, él era también el que daba la cara con el club por sus compañeros, y eso nos consta también por otras personas. Y bueno, no podemos más que... ¿Podemos contar una cosa pequeña? Sí. Estoy dándole vueltas todo el rato, desde hace un rato largo, pero creo que es el único jugador del Zaragoza, o de los pocos, en todo caso, es el que ha conseguido que su mote sea realmente el único mote mítico, legendario. Sí, porque, pues el León de Torrero, empezamos a pensar y no se me ocurre ninguno que tenga esta... O sea, ¿sabes? Porque, dices tú, por ejemplo, cuando Torres se va al Madrid y vuelve, le llaman el expreso de la banda, ¿no? Torres el otro. Torres, me refiero a Torres, ¿os acordáis, no? Sí. Torres Alustiza Bernat, ¿no? Pero, no hay nadie, ¿no, Xavi? Yo no recuerdo. Sí, un mote tan pero es definitivo, porque, ¿no? Claro, el de Pardeza, por ejemplo, que le llamaban ratoncito. Uy, a él no le gustaba nada eso. Claro, es que eso... era sí, como, porque hubo una época que el speaker de la Romareda, cuando fuimos a jugar contra el Borussia Dortmund en la Copa de la UEFA, ahí cuando fuimos al Westfalen Stadium, ahora se llama Iduña Park, no sé qué, antes era Westfalen Stadium, pues decían el nombre y el público decía el apellido en la alineación. Sí. Y él lo quiso modernizar en la Romareda y decía los motes. Entonces, cuando dijo, con 1-7, el ratoncito, Pardeza le dijo, la última vez. Y a Schneider también le dijo Demolition Man, y también le dijo, Juan le dijo, Demolition Man, le dijo, con el número 9, Demolition Man, Schneider. No, pero quiero decirte, eso no llegó al público, es decir, el León de Torrero lo hemos visto. Gaspar Rossetti sí que daba muchos motes. Sí. Le llamaba Santiago Boncarayan,
a Schneider Gardel. Sí, pero es verdad Ya, pero eran como más privados, Sí. o sea, realmente... No, hombre, no era tan... O sea, no... Hombre, mira, no. se me ocurre uno A y ver, he estado ¿cuál? mordiéndome la lengua para no decirlo en todo el rato. A ver. Porque, bueno, luego si dais una vuelta lo tenemos allí. Allí hay una foto que es mítica de José Luis, que está con un gesto de dolor tremendo, porque Andrés Magallón, ¿verdad? El fisio, digamos, le está metiendo un jeringazo en la pierna por un dolor insoportable. Pues ese dolor insoportable fue una agresión que le causó otra persona. Luis Aragonés, ¿no? Sí, por eso digo, pero que emplea el mismo recurso. Quiere decir, es el león de Torrero, el otro es el sabio de Hortaleza. Quiere decir, cada uno con su zona y su barrio. Zapatones. También. Zapatones. Lo del sabio yo se lo quitaría, que era de Hortaleza no se podrá negar, pero el sabio se lo quitaría. Porque, bueno, tampoco voy a hacer sangre, pero es verdad, y también lo voy a decir, que leches. José Luis, tal como decía Xavi y tal como decía también Antón, es verdad que no hablaba mal de nadie. Que en todo caso podía decir, bueno, pues he tenido un problema con tal y lo hemos resuelto de tal manera. Oye, yo no me entiendo con no sé quién, me voy del club. Pero nunca generaba un problema. Y decía, mira, dice, yo he jugado, fijaos, acordaos los que estéis a partir de mi edad, de los defensas del Granada, aquellos argentinos que vinieron. Sí. Bali, Aguirre Suárez, Palito. Suárez. En la última Jaén. entrevista con el Heraldo, Sí, sí. Lo dijo, ¿no? lo dijo, dice que esos eran pero Sí, criminales. Criminales. Pero mira, aún así, cuando lo pones... Un momento. Ahora con el tema del Granada hemos hablado mucho con Fontenla, que es paisano mío y tal, ¿no? Y yo le pregunté, le llamé, además para que me hablara de su relación con Violeta, ¿no? Y entonces me acordé del Granada, que además ya tiene 2 biografías. Y entonces en una, cuando fue la famosa lesión de Amancio, hay un momento que le dice Fernández Aguirre Suárez, déjamelo a mí. Y bueno, y le pega un trancazo, ¿os acordáis? Debe ser el año 74-75, que estuvo como un año fuera del campo y creo que le metieron, al principio le habían metido 28 partidos, pero luego creo que le sedujeron a 8 o algo así. Era una cosa bárbara aquello, ¿eh? Hombre, hay un documental que es antes del tiki-taka y salen estos, Sí, Bilardo sí. también, etcétera. Sí. Pero bueno, lo que iba, de estos efectivamente sí que los nombraba, porque dice, bueno, había una banda en el Granada que efectivamente tenías... Pero es verdad que él también dice, bueno, ellos levantaban el pie, yo también. Quiero decir, no hemos puesto alguna foto, que había una foto también que Amancio llevaba el pie de Violeta en el sobaco. Quiero decir, que decían, bueno, tú me entras, yo entro. Pero aún así decía que jugaban a lo mismo que los demás, que jugaban con más agresividad y decía, mira, yo solo puedo decir, y eso nos lo repetía de vez en cuando porque eso lo llevaba clavado, viene por la foto aquella. Eso puedo decir de uno que cuando te entraba a lesionarte, no te entraba a hacer una entrada fuerte como los del Granada. Los Granada era, queremos ganar, te hacemos una entrada y... No, la pierna. Pero fijaos, bueno, pues ya lo voy a contar, quiero decir que ya empezar lo voy a contar. Esa imagen que hay de Magallón poniéndole el... Joder, si es que aquí lo que hay son profesionales y no como el conductor de la mesa. Violeta estaba de cierre en el centro del campo y el Zaragoza estaba atacando en el área del Atlético de Madrid. Estaban jugando en el Atlético de Madrid, con lo cual todos se fijaban en ese área. Violeta el primero y el árbitro, los linieres, el público, todo estaba mirando para allí. Entonces el del barrio de Hortaleza se acercó por detrás, él no se dio cuenta y lo que notó fue un dolor insoportable en la pierna. Le había metido un rodillazo por detrás en la rodilla para efectivamente dejarlo cao. Luis Aragonés. Sí, se lo llevaron a la banda, le pusieron ese jeringazo para que pudiera seguir jugando y el árbitro entre medias, lo que contaba, el árbitro entre medias debió decir a los linieres, oye, ¿qué ha pasado? Que se han llevado a este hombre con la pierna hecha polvo. Dice, no sé lo que ha pasado, pero estaba cerca Luis Aragonés, por allí. Siguieron jugando. Antes no había bar, ¿no? No. Había bar con B. Sí, Ni Rafael Guerrero. Sí, lo que pasa es que los jugadores llevaban matrícula. Y Violeta le vio la matrícula a Luis Aragonés y dijo, vale, bueno, ya toca la pelota. Llevaba el 8 seguro. Sí. Ufarte, La Luis, siguiente- Gárate, Alberto y Salcedo. La siguiente jugada que cogió la pelota Luis Aragonés, si estaba en el otro extremo del campo Violeta, se vio cruzar en diagonal el campo a Violeta, cruzando, y le metió un viaje que lo mandó contra las placas del tal. Entonces, claro, todo el mundo estaba diciendo, adiós Violeta. El árbitro se quedó mirando
Lo miró así y dijo, vale, aquí ha pasado algo con Luis Aragonés y esto tiene pinta de ajuste de cuentas. Y claro, dijo, sigan, como diciendo, bueno, esto es que ha pasado algo antes, vamos a seguir. Pues eso, siendo, y es verdad que lo decía con mucha educación, no decía este fulano que no sé qué, o este tal, o este era un cual, lo decía dolido, y es verdad que lo que hemos estado comentando estos días tantas veces, es que con 81 años seguía hablando como un niño pequeño del barrio, y no entendía por qué ese tipo le había hecho eso. Y dices, hostia, es que es... Uf. Bueno, porque el fútbol es así. Lo que no nos ha contestado Xavi es si, por ejemplo, tú que has... No sé si tienes como curiosidad, como, digamos, como jugador que de repente eres el libre de tu equipo, eres el mariscal como un poco como él, si tú tienes curiosidad y quieres ver cómo jugaba él, qué aprendiste tú de él, digamos, de manera retrospectiva, ¿no? Porque claro, no lo habías visto jugar, pero sí había visto, sí tenías películas, etcétera, ¿no? Películas no, perdona. No, pero yo había visto partidos de José Luis y... era un jugador diferente, ¿no? Porque él se podía incorporar al centro del campo, era un jugador técnicamente muy bueno, que podía perfectamente jugar de medio centro. O sea, yo esa cualidad no la tenía. Yo sí que me había fijado en esa agresividad que tenía, ¿no? A la hora de anticipación, porque yo siempre me fijaba en este tipo de centrales que a lo mejor no eran muy rápidos, pero tenemos que adivinarlo, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que, al fin y al cabo, las cualidades en este aspecto eran parecidas, ¿no? A nivel defensivo, defender con una intensidad máxima, sobre todo cuando se acercaba la pelota al área, y sobre todo tener liderazgo ascendiente sobre los compañeros. O sea, yo recuerdo pues que muchas veces me comparaba con él por el tema de las broncas que echábamos a los compañeros, ¿no? Que eran broncas que yo me acuerdo, Santi Aragón se me decía, macho, me tenías siempre al filo. Digo, es que si no te echaba la bronca, no eras el Santi Aragón que todos queríamos, porque al fin y al cabo hay jugadores que no tienen ese carácter y hace falta que los estés pinchando, no como Magallón, pero... Sí. Hombre, mira, hay una cosa que además ha habido unas cuantas similitudes ya en la charla contigo, y es verdad que hay muchas cosas que tienen que ver. José Luis se quejaba, ahora os daremos un poco turno para hacer algún comentario. Él siempre decía, mira, yo no entiendo el fútbol de ahora. Yo tampoco, la verdad. Él decía que las jugadas de estrategia no entendía cómo podía haber 18 o 19 jugadores metidos en el área, todos juntos. Decía, es imposible que rematen. Dice, claro, nosotros, Violeta metió 8 goles en el Calvo Sotelo la primera temporada, o sea, jugando de defensa, metió 8 goles. Con el Zaragoza hubo temporadas que metió unos cuantos goles, ¿no? Y dice, chico, yo no sé si hay que explicárselo a alguien. Dice, nosotros lo que hacíamos, que aquí este señor ha hecho unos remates en esa línea, también hay una foto de Violeta haciendo un remate de Escorzo como el Caballero, decía, nosotros entrábamos desde fuera. Claro, yo estaba en Sevilla y vi el cabezazo que metió este señor, y luego también me venía a la cabeza estos días, porque buscaba la foto del cabezazo de Sevilla y no la encontré, y me venía a la cabeza, digo, se dice siempre del gol de Nayín, y luego muchos reivindicamos, yo decía de broma, y digo, joder, calle gol de Nayín está bien, pero una rotonda Juan Eduardo de Snyder tampoco estaría mal. Fue un golazo también. Pero ojo, que dices, bueno, a Nayín se le ha reconocido el 90%, el 10% se le ha reconocido a Snyder. El mejor remate de la final fue de este señor. O sea que ese... No se lo perdonaría así, man. ¿Os acordáis de ese remate imposible que se echa para atrás para rematar desde atrás? O sea, vas con la fuerza al contrario, quiero decir, se está echando la fuerza hacia atrás. Y luego el otro le rebota a sí mismo. Anticipó a Benzema. Claro, el otro día marcó uno así. Sí, no. Claro, por eso, pero que tú era en una especialidad tuya lo que él precisamente dice, no me extraña que no metan goles ahora en jugada de estrategia. Sí, cada vez hay más vigilancias, también hay defensas mixtas, ¿no? Ahora se marca mucho al hombre y luego hay 2 o 3 libres, cada vez más complicado porque hay más vídeos de cómo atacan los rivales y eso pues hace que sea más complicado, pero bueno, en aquella época sí que es cierto que atacábamos pocos, la área, como dices tú, no estaba tan poblada y eso permitía el manejarte tú en el campo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes a jugadores con esa virtud,
ponlos, porque hay mucha gente que sube, me he dado cuenta que tenía compañeros que subían y decía, pues si sube a... Digo, hay que subir a hacer gol. A salir en la foto. Claro, porque al fin y al cabo, si no vas con esa idea, Claro. es difícil hacer goles, ¿no? Y bueno, al final, no sé cuántos goles. Hicimos también goles parecidos. Yo hice 29 en el Zaragoza. 29, fíjate. Y José Luis también hizo parecido. También no recuerdo exactamente, pero... Es todo a la par. Sí. Es flipante. O sea, es flipante. Con razón, lo que decíamos, y casi con lo que he empezado, casi termino, que el digno sucesor de... Bueno, tampoco te pases. Bueno, él lo dijo, quiere decir, y es verdad que Sí, eso lo dijo él y... Sí, porque me tenía mucho bueno, cariño, Bueno, sí, mira, si queréis por terminar, como ya habíamos hecho esa posibilidad, a José Luis le habíamos dicho, si se te ocurre alguna anécdota, porque este señor canta jotas. Después del palmarés que tiene Xavi, ¿qué piensas, por ejemplo, que Iván Campo fuera internacional y tú no lo fueras? Bueno, Por ejemplo, porque te has merecido ser internacional muchísimas veces, sobre todo en la época de las Copas del Rey que ganamos y en la Recopa de París, por ejemplo. sí, pero no solo yo, en aquella época. Sí, creo que Paco Higuera también. Sí, Paco y Belsué sí que fueron alguna vez, Belsué más, pero también recuerdo que Nayim, Santi Aragón, no sé si Solana llegó, o sea, había muchos seleccionables en aquel equipo. Pero bueno, también hay que reconocer, y como emulando un poco a José Luis Veleta, no me gusta hablar mal de nadie, y Clemente tenía buenos centrales, hay que reconocer que estaba... Él sí que fue a veces Iván Campo, pero sí que fue Pito Abelardo, Hierro, Nadal, Alcorta. La mala suerte que tuve es que coincidí en una generación de buenos centrales y hay que reconocer que también hicieron un buen papel en las competiciones. Pero bueno, alguna vez me hubiera gustado estar ahí en el campo y sentir pues, todo el protocolo, sentir el himno de España, estar ahí con tu selección. Es una cosa que, aunque hubiera sido un partido solo, me hubiera conformado. Pero bueno, no lo cambio, por lo que viví en Zaragoza, no cambio por lo que hubiera podido vivir en la selección. Bueno, en aquella época sí que había más del Madrid y del Barcelona, es evidente, porque tenían casi todos los jugadores. Pero bueno, Clemente y Camacho, que también fue después que pudo llevarme, ellos tenían, claro, más su grupo y era más difícil entrar, ¿no? A mí me fastidia que no fuera así. Bueno, Si no, una pena. Fue una pena. Hombre, hablando de la selección, que cuando se dice que... hay gente que dice, bueno, Violeta estuvo solo 14 partidos, jugó 14 partidos con la selección, 14 partidos, antes lo decía. Es que se jugaba poco antes. Hay que multiplicar Claro. por 3 a lo mejor lo que se juega ahora. Él luego no va a la selección por el error de Reina. Sí, de Reina, eso conviene aclararlo además, porque el otro día vino alguien a la... Sí, eso lo explicaba siempre él. Sí, él lo explicaba. Vino alguien aquí y me dijo, bueno, vino alguien a ver la exposición y cuando llegamos, bueno, pues cuando iba viniendo gente al que le apetecía, yo le comentaba un poco, dábamos vuelta guiada, dice, dejó de ir a la selección por el autogol, claro, y yo, claro, me hizo todo, pues el autogol no, que no se metió ningún gol Violeta, no, Violeta le pasó el balón a Reina y Reina se hizo un lío con el balón en los pies, se lo fue a devolver otra vez al otro y llegó un holandés, se la llevó y metió gol. De hecho, se habla del castigo, vete a saber si sería castigo, porque de hecho Violeta sí que fue, por lo menos una convocatoria, recuerdo que fue una convocatoria más. Sí, él no... y quería mucho, estáis hablando ahora de Kubala, ¿no? Sí, bueno, de sí, Kubala. se hablaba del... Y quería muchísimo a Kubala. Sí, o sea, de hecho, en la entrevista que yo le hacía, una de las cosas que decía, o sea, recordaba pues eso, que fue 14 veces internacional, que fue convocado una vez más después de este incidente, y recordaba que el hombre más cariñoso que mejor les había tratado siempre era Kubala. Todos los años le mandaba una felicitación de Navidad y una nota con mucho cariño. O sea, quiero decirte que bueno, Kubala ya se murió hace unos años, pero quiero decir que él siempre habló muy bien de Kubala, o sea, siempre. Mira, si las fotos que hay de la selección, ahí hay alguna foto, hay un par de fotos además que son muy chulas. Porque él empieza a ir a la selección en el 66, de hecho ya está en la preselección Sí, para ir 66. al Mundial de Inglaterra. Sí, Luego sí, se sí. cae, pero... Sí, luego quitan incluso a Villa. Es decir, que ahí fue un desbarajuste con el Zaragoza, empezaron a quitar internacional y dice, pero chico, ¿dónde vas? Porque Villa, había varios jugadores, bueno, Marcelino fue el que se quedó. Pero hay alguna foto que está con Kubala y es verdad, además se le nota la actitud, quiero decir, que está atendiéndole, y es verdad, lo que dice Antón, no tenía un rencor de decir, bueno, este tipo me dejó de llevar, no, pues me dejó llevar y iba a otros, ¿no? Se junta mucho con Pirri y con Clara. Sí. También.
Sí, Bueno, además de pero es Iribar- que Pirri es el que le quita el puesto. Perdona, quería comentar, no me gusta mucho hablar en público, pero quería comentar una cosa. Yo tengo mucha amistad con Saturnino Arrua, con Nino, y hace 3-4 años, ayer en sesión, me dijo, después de cenar y tal, me dice, te voy a mandar un recado, un trabajo en Zaragoza. Dice, me tienes que buscar a un compañero. Claro, yo pensé en Jordao porque iba a pedirle perdón por lo que había oído de mi padre. Me dice, me tienes que localizar a José Luis Violeta. O sea, Nino Arrua, de todos los jugadores. Y a raíz de ahí, pues quedé varias veces con él a tomar un café y eso. Hablaba con mucho cariño. Le preparé un mini homenaje a Nino Arrua en un canal de radio. Le enseñé cómo se hacía una videollamada y... Qué bueno. Y Los pusiste a hablar a los dos. Qué bueno. Desde Asunción lo llamé a él y a Zalba y llorando como niño. Recordando cosas... ¿Qué ha hecho luego Arrua con su vida? ¿A qué se ha Nino dedicado? vive en Asunción, Sí. o sea, tiene casa en Asunción, tiene un hijo entrenador y él vive en una ciudad que se llama Chore, que es interior, en el campo, alejado de... Le ha dejado el fútbol. porque Pero estuvo como entrenador, ¿no? Estuvo un tiempo, ¿no? Sí, estuvo de entrenador, tiene un canal de radio propio, pero en una ciudad perdida porque es llegar a Asunción y es como si fuera Messi en... Qué bueno. O sea, todo el mundo y vive muy alejado de... Hombre, cuando vino aquí al Zaragoza, viendo allí a Pelé era el Pelé negro, o sea... Sí, le decían, sí, el Pelé blanco, le pero decían. a él le llamaban el Pelé blanco. De Torrel también, eso que él quería saber cómo estaba José Luis. Fíjate. Y cuando yo le mandé un mensaje, varios periodistas que saben que soy amigo me pidieron que mandara un vídeo y no podían. Me llamó el hijo y dice, es imposible, está llorando, no lo afectó, se quedó muy afectado. ¿No te gusta hablar conmigo? Sí, no. No, pero me gusta porque pues, la gente mayor conoce a Nino y para el José Luis, o sea, pues siempre me ayudaba mucho, que fue su apoyo en el vestuario, que eran polos opuestos. Sí. O sea, Nino me contó todo lo que hacía, que no debía hacer. Sí. Y José Luis era el que le controlaba un poco. Hombre, ya se ve, creo que es en la presentación, en una entrevista que están haciendo a Nino, los pantalones imposibles que lleva en esa entrevista. Que No, dice, el de los pantalones imposibles, sobre todo, era Diarte. y Badiola. O sea, no, aquí de pantalones imposibles hemos tenido unos cuantos. ¿Badiola? Sí. Pero ahora Badiola, vuelven, que ¿eh? vino con Valdano. Sí, ya, hombre. Hablamos ayer de él. Sí. Su casa en Asunción es un museo de Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, él, Zaragocista, pero él mandó un vídeo, yo no recuerdo ahora con motivo de qué fue, y mandó el vídeo con la camiseta del Zaragoza. Ah, mira, joder, macho. Uno de Torrero llevó a Nino Arrua una camiseta, tenemos que hablar luego. tengo las fotos y todo. Qué bueno. Y ese zaragocista, además le bromeé porque le llevé la talla más grande. Y me apuntó. Le digo, parece que has tragado 2 balones porque ya tienes un grip ahí. Sí. Y es zaragocista, pero o sea, yo me quedé asombrado. Bueno, él vino en uno de los partidos de Aspanoa, vino, Felipe Ocampos vino también. Yo todos los años le digo que tiene que venir. Pues tienes que decirle que aquí hay un escritor aragonés que ha publicado varios libros estupendos, que siempre dice que el escritor que más le ha emocionado es Saturnino Arrua. Se llama Rodolfo Notigol y es el que más le ha vuelto. O sea, siempre. Ya lo miraré después. Yo discuto con él porque yo soy de Pero señor, esto es más importante. soy de no he visto la Petra, soy de señor y soy de Violeta, y de Arrua me gustaba mucho, pero yo soy menos de Arrua. Yo soy tal. Pero este hombre dice que el gran jugador que está por ahí es Arrua. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera no fue con él. Perdonad un segundo, que es que como está así, que no se ve sin ocas, perdonad. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, que viajando me hice un crucero y paramos en Tánger. Y claro, yo tenía muy nombrado el tema este de Tetuán, porque el Atlético de Tetuán había jugado la Liga en España y tal, ¿no? Y había una excursión pues, a Tetuán. Y nos apuntamos en un autobús. Y claro, tenía dudas, digo, hostia, ahora aquí, macho, si te ven que eres así turista, son muy pesados. Entonces tenía digo, hostia, no sé si ponerme un polo normal o me pongo la camiseta del Zaragoza, porque yo normalmente siempre que salgo de eso, me suelo llevar algo del Zaragoza, siempre. Bueno, venga, me la voy a jugar y venga, me voy a poner la camiseta del Zaragoza, ¿no? Total, que íbamos a los 50.
claro, al ver que éramos turistas, la gente muy pesada, y yo me puse al lado del guía, que era marroquí, digo, si hay movidas, bueno, estoy al lado del guía, ¿no? Yo iba el último. Y nada, íbamos así un poco por ahí por la calle y tal, y había un bar, y había 5 o 6 abuelos así, marquís y tal, unas quintas ahí, pero el bar era una pasada, ¿no? Total, que yo ni me acordaba ni del Zaragoza ni nada, ¿no? Y coge el tío y me dice uno de ellos, dice, Zaragoza. Y me echo a reír, nos vemos. Sigo pasando, caminando, no me quería dejar del grupo y tal, ¿no? Y coge el tío y me dice, la Romareda. Hostia. Ya, me sigo volviendo, pero tampoco me quería hablar con él porque ya... Y nada, sigo andando y la tercera palabra que me dijo fue Violeta. Hostia. Yo me quedé. Y esa anécdota se la conté a él, porque yo con él tenía una relación, en un acto de peñas, pues a José Luis no le gustaba el acto de peñas. O sea, era muy modesto y no quería... Era súper humilde, ¿no? Total, que una vez lo convencieron y tal, y fuimos a Cuarte, y lo que pasa después de las peñas y tal, pues que luego hay un pequeño agape, ¿no? Y ese día estaba régimen, y claro, todos por ahí comiendo, y estaba José Luis con su mujer. Y me dice el que lo organiza, oye tío, vete y estate con él y tal, me voy eso. Y a raíz de eso, pues con él, bueno, una pasada. Solía bajar a echar la partida de guiñote, que era muy guiñotero, a la calle Cádiz, me parece que por las tardes. Solía bajar a echar el guiñote y tal, ¿no? Y yo lo veía mucho por el Paseo de Independencia. Y cogíamos muchos capazos y tal, ¿no? Y una vez me hizo mucha gracia que íbamos por el Paseo de Independencia los dos, y yo hacia abajo, él hacia arriba, y él iba hablando por el móvil, ¿no? Y me ve a mí y coge y dice, oye, que tengo que dejarte que no sé qué. Y cogió y se puso a hablar conmigo. Lo que te decía que era súper campechano, súper natural. Y joder, yo ahora, ha pasado eso y lo echo de menos, ¿eh? O sea, con tan poco tiempo que ha pasado, esas coincidencias, esos pequeños japazos que cogimos los dos. Y muy bien, una persona pues, maravillosa. Pues muchas gracias también. Y quería compartir sobre todo al escuchar. Bueno, o sea, eso lo de Tetuán es maravilloso. O sea, dices, hombre, hay... Como para no volverte a la tercera, claro. Bueno, perdona, Violeta, ¿no? Bueno, qué bien. ¿Queréis comentar alguien más alguna cosilla? No solo la queremos que se quede aquí. Nosotros tenemos una iniciativa que esta exposición a lo largo de todo el año vaya por todos los barrios de Zaragoza. Ya tenemos el siguiente proyecto que vaya a la Almozara y queremos que José Luis esté cercano a la ciudadanía, siendo una persona humilde y que no solo se quede aquí y quede un poco en el olvido. Entonces es un proyecto que vamos a animar para que incluso, ya tenemos petición para que incluso llegue hasta Valencia a la Peña Zaragocista de José Luis Violeta. Sí, y perdona, el sitio también para ir al Pirineo. Sí, también tenemos cerca de su casa. Y a Santa Isabel, ¿eh? Sí, es un proyecto que a lo largo del año vamos a intentar que todos los meses esté en uno de los barrios de Zaragoza. Entonces, principalmente desde la Peña, queremos agradecer a todos los que han colaborado, coleccionistas como José Luis, a todos los que nos han apoyado para poderlo sacar esto rápidamente y corriendo porque creemos que era necesario, y sobre todo agradecer a todos vosotros porque al fin y al cabo sois parte de ese zaragozismo que tenía José Luis.